Seguimos en Argumentos conversando con Alesia Santacroce, quien es abogada constitucionalista y también docente de la Universidad Monte Ávila, pues miembro también de la Asociación Civil Mujer y Ciudadanía. Nos hablabas acerca de ese diplomado de mujer como agente de cambio. Ahora también, ¿cómo ves el liderazgo femenino en Venezuela? Desde los diferentes ámbitos, ¿cómo pudieses evaluar que hoy en día, este 2026, está representado el liderazgo femenino? Hay números que son maravillosos. Cuando uno lee que las universidades tienen entre el 55 y el 60% de sus egresados mujeres, pues es un número que celebrar hoy día, porque eso quiere decir que esas niñas, que jóvenes salieron del colegio, decidieron tomar el camino de la profesionalización. Y así es como hoy tenemos muchas mujeres profesionales que tomaron esa decisión temprana. Pero al mismo tiempo llama muchísimo la atención que en los ámbitos laborales, en los últimos años hemos visto una caída de más o menos el 37% de la participación femenina. Y eso básicamente está fundamentado en que al escasear los servicios y al haber dificultades para poder acceder a otros, como por ejemplo guarderías, como por ejemplo la educación preescolar de los niños, las mujeres se ven más obligadas a estar en casa y hacer el quehacer del hogar. Entonces, ciertamente celebramos algunos números, pero vemos con preocupación algunos otros que debemos definitivamente tomar la decisión de trabajar para que eso cambie. ¿Cómo trabajamos? Pues abriendo más posibilidades de trabajo para las mujeres, abriendo también más posibilidades de trabajo que ayuden que esas mujeres que están en una condición específica puedan atender esa condición, como por ejemplo lo son los trabajos que le permiten a las mujeres dejar a sus hijos en guarderías, porque bien sea les cubren el costo de una guardería o tienen guarderías en el trabajo o tienen salas de lactancia, por ejemplo, que hacen que esas mujeres en esos periodos de adaptación puedan quedarse en el universo laboral y no salgan de forma obligatoria por tener que atender esas obligaciones del día a día. Sí, y justamente sobre eso tengo unas cifras aquí que hacen mención a que la mujer pues tiene una doble jornada. El Banco Interamericano de Desarrollo publicó en 2024 que las mujeres en Venezuela trabajan en promedio 13 horas diarias, 2 horas más que los hombres debido a la carga de cuidado no remunerado. Parte también de esas cifras que mencionabas, que bueno, mientras celebramos unas, es importante hacer revisiones en otras, esa parte de la carga de cuidado que es como ese trabajo no remunerado, pero sigue siendo un trabajo y que por supuesto ocupa horas del día. Claro, al final del día, una madre no deja de ser una madre trabajadora por el hecho de que no salga a ganarse un sueldo. Al final del día eres una madre trabajadora, tú que nos estás viendo en este programa, si estás atendiendo a tus hijos, si estás atendiendo a un familiar enfermo, si estás atendiendo una situación en casa, tú eres una madre trabajadora. Entonces, no queremos calificar como esas personas que han salido del mundo laboral a personas que no trabajan. Sí trabajan, lo que pasa es que trabajan sin recibir una remuneración. Así es. También hay otras cifras en cuanto al tema de la economía, la parte también informal, y desde el Ministerio de Economía y Finanzas en 2025 hacen un reporte que detalla que el 64% de los emprendimientos registrados en el país son liderados por mujeres, y eso nos habla de alguna forma que hay una gran cantidad de mujeres en el sector informal. Si bien es bueno saber que están emprendiendo, pero es como, bueno, revisar de fondo por qué no han pasado de emprendimiento a una empresa. Por otro lado también, de acuerdo al estudio de Encovi 2024-2025, aproximadamente el 51% de la actividad económica en el país es informal y las mujeres tienen una presencia predominante en este sector, especialmente en servicios y comercios minoristas. ¿Cómo evaluamos este panorama? Claro, esos siguen siendo números que tenemos que celebrar porque quiere decir que las mujeres seguimos dando el paso en el emprendimiento y en los negocios, lo que quiere decir que nos arriesgamos. Funcione o no funcione, nos arriesgamos. Y hoy día tenemos esta figura del emprendimiento a través de Emprende Juntos que nos permite registrar a muy bajo costo un emprendimiento, un negocio y probar para ver si funciona sin tener toda la carga impositiva que implica registrar una empresa, que implica declarar impuestos, que implica quizás realizar contratos más complejos que requieren de una asesoría jurídica más compleja y quizás más costosa. Entonces, hoy día celebramos esos números, especialmente porque celebramos que sean de mujeres, pero tenemos que seguir viendo con lupa cuáles de esos emprendimientos sí funcionan y cuáles no. Y el llamado siempre es a tratar de arriesgarnos, emprender y trabajar. Sin embargo,
tenemos que entender que no todas las mujeres que emprenden tienen la vida regular de un emprendedor, que es salir a la calle, trabajar, regresar y descansar, sino que trabajan en esa doble jornada de la que hablábamos primero. Salen, emprenden y luego llegan a la casa a seguir trabajando en esas obligaciones que probablemente son ayudar a los hijos a hacer las tareas, insisto, ayudar a un familiar que está enfermo, y eso genera un estrés adicional en la mujer porque está trabajando finalmente más de las horas que es sano para un ser humano trabajar. Ahora, ¿qué cambios hacer y en qué trabajar en ese sentido? Porque, bueno, también es importante ver a la mujer en estos ámbitos y si bien, como decía, bueno, se celebra que una gran cantidad o un gran porcentaje de mujeres esté allí emprendiendo, también hay que evaluar, es como por qué están dentro del sector informal y no dentro de la formalidad, dentro del comercio formal, y cómo hacer que eso pueda pasar. Como decías, bueno, hay diferentes trámites, diferentes protocolos que, bueno, hay que revisar también. Sí, nosotros desde Mujer y Ciudadanía tratamos siempre de darle a las mujeres las herramientas, bien sea para formalizar un emprendimiento o para insertarse en el mundo laboral. Con esas herramientas, pues nadie dice que está garantizado un trabajo, pero sí está garantizado que tengas nuevas oportunidades. Y dentro de esas oportunidades está que probablemente puedas conseguir un trabajo y salir del sector informal, porque no todo el que emprende la tiene de maravilla, generando ingresos desde el primer día. Más bien todo lo contrario, el que emprende con mucho miedo y con mucha incertidumbre, especialmente en Venezuela. Entonces, al final del día, lo que siempre buscamos en Mujer y Ciudadanía es que hagas lo que hagas, tengas las herramientas para poder llevarlo a cabo, para poder crecer y mejorar y no te quedes en el camino. Claro, saber también cuáles son los procesos y eso, poder informarse. También hay muchos especialistas que trabajan precisamente con eso, cómo llevar un emprendimiento adelante, cuáles son los pasos y que las personas también puedan formarse y no solamente, bueno, voy a emprender por necesidad o por buscar mejores ingresos, sino realmente hacerlo con la formación que se requiere. Ahora también dentro del sector privado hay otras cifras, de acuerdo al informe de Visión Empresarial 2025 de KPMG Venezuela, indican que la presencia femenina crece, pero sin embargo los cargos de presidencia o gerencia general siguen siendo mayoritariamente masculinos, con un 25% de mujeres en gerencias medias, pero un porcentaje mucho menor en juntas directivas principales. O sea, es otro panorama también de cómo está el liderazgo de la mujer en el sector empresarial. Es difícil escalar de puestos y no se trata muchas veces de que la mujer no tenga la formación, sino también de abrir esa posibilidad para las mujeres. Sí, hay un término que a mí no me gusta mucho utilizar, pero es el famoso techo de cristal. Y al final del día, parte de lo que creo que hace la educación en la mujer es romper un poco ese techo de cristal. Es que te creas capaz de lograrlo porque tú lo puedes lograr. Porque si lo puede lograr otra persona, básicamente que es distinta a ti porque es hombre, tú también lo puedes lograr. No hay motivos por los cuales tú no lo puedas lograr. Entonces, nuestra invitación siempre es a que demos un paso más adelante y no se trata visualmente de romper el techo de cristal, se trata de capacitarte, de invitarte siempre a que te capacite. A ti, mujer que nos ves en el programa, a cualquier persona que esté en una comunidad, incluso un hombre que esté interesado en apoyar a las mujeres en este sentido, que den ese paso y que abran esas oportunidades que son tan necesarias hoy día en el país. Y que no solamente vemos esa incidencia de la mujer, quizás un poco más mermada, en juntas o en espacios gerenciales, sino que también lo vemos en la política, porque vemos que en la Asamblea Nacional, por ejemplo, no tenemos una participación mayor de más o menos el 33% de liderazgo femenino, y más grave lo es aún en las alcaldías y los municipios, que tenemos una participación menor al 20% de liderazgo femenino. Entonces eso tenemos que atenderlo, formarnos y dar el paso para poder ocupar esos espacios de forma capacitada y eficaz. Así es, porque es parte de ese liderazgo femenino, bueno, sector empresarial, desde el sector político, desde los diferentes ámbitos donde es revisar las cifras que hay, cómo está ese panorama y que realmente no se trata de que, bueno, la mujer esté más o menor capacitada, sino que todos tengan la oportunidad de poder ocupar esos espacios. Nos corresponde ir a la pausa, al regreso seguimos con más argumentos.